Bueno, vamos a abordar ahora eh, el tema del matrimonio, uno de los sacramentos, aunque es probablemente que el canónicamente ha recibido mayor atención, por un lado por la importancia que tiene el matrimonio en la vida social y en la vida de la iglesia, y además ha sido una fuente muy grande de procesos canónicos por la nulidad, ¿no? Por los procesos de nulidad. Nosotros vamos a hablar de esta clase del matrimonio canónico, o sea, el matrimonio para el derecho de la iglesia, pero es interesante hacer alguna consideración preliminar sintética. En otra oportunidad se podría ampliar un poco sobre lo que vendría a ser el matrimonio para el derecho del Estado. Hay algunas tesis fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Desde su origen, las sociedades, los distintos pueblos de la antigüedad han inventado una institución a la cual nosotros llamamos matrimonio. De hecho, la palabra matrimonio es una palabra que deriva del latín, que viene del derecho romano precristiano, que tiene que ver con la carga de la madre, matermonium. O sea que los romanos ya tenían instituido y organizado el matrimonio antes de que viniera el cristianismo y alguna forma de organización de la vida de pareja como base de la familia ya existían incluso desde antes de los romanos. Y lo que tiene de característico es que siempre estuvo ligado a algo religioso. Nunca era una cuestión meramente laica o civil el matrimonio. En todos los pueblos, en todas las naciones, estaba ligado a lo religioso. Es decir, que lo primero que existió en la historia fue el matrimonio religioso, que tenía consecuencias civiles, o sea, tenía efectos después en el plano del derecho del Estado. Sin embargo, fue después de la Reforma que se inventó el matrimonio civil, o sea, un matrimonio despojado del carácter religioso. Y aunque llame la atención, fue inventado por los reyes de Holanda para darle una solución a los fieles católicos que vivían en Holanda bajo una monarquía calvinista y que no querían tener que ir a casarse ante el pastor calvinista. Porque, claro, si solo existe el matrimonio religioso, ¿m? Como existía hasta ese momento, y era el matrimonio religioso el que producía después los efectos civiles en materia de herencia, en materia de obligaciones de los esposos, de filiación. Entonces, claro, había que casarse por la religión oficial del reino, pero se había producido la reforma y estaba disputada, había guerras religiosas, conflictos religiosos, había una comunidad católica importante en Holanda, y entonces el rey habilitó a los que no se quisieran casar con el pastor calvinista, casarse con un oficial del rey. Y así nació el matrimonio civil, como algo secundario para el que no quiera ser el religioso. Y por eso así es como hoy existe en la mayoría de los países de Europa. ¿No? En Italia uno puede ir a casarse en la iglesia y ese casamiento ya vale para el civil. Y los únicos que se casan por civil son los que son ateos, comunistas, masones, o sea que no quieren ir a la iglesia. Nosotros tenemos una peculiaridad en la Argentina, tuvimos, que es la dualidad de matrimonio. Hay dos matrimonios. Y el Estado no reconoce el matrimonio de iglesia como sí lo reconocen muchos países europeos. ¿Por qué? Porque aquí el matrimonio civil no se creó para darle una solución a los que no podían o no querían tener el matrimonio religioso, sino como una manera de reemplazar el matrimonio religioso, porque fue instituido por la generación del 80, conducido por Roca, que querían vaciar de alguna manera el sentido católico que tenía la población. Entonces decían, bueno, vamos a sacarle a la iglesia el registro de los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Crearon el registro civil, porque hasta ese momento era la partida de bautismo lo que acreditaba que el nacimiento. Entonces, no, a partir de ahora lo va a llevar el Estado. Así le sacamos a la iglesia, a la gente la costumbre de ir a la iglesia. Entonces sacaron pusieron el registro civil y a través de la ley de matrimonio civil inventaron un matrimonio civil que es el único que reconoce al Estado, desconociéndole todo valor al matrimonio religioso. Pero esto es contrario a lo que ocurrió en 2000 años de historia, en donde el matrimonio nació con un sentido religioso y aún al día de hoy lo tiene en la gran mayoría de los países del mundo, donde el matrimonio religioso tiene valor para el Estado. No así aquí por esta cuestión que hemos tenido históricamente. Pero nosotros nos vamos a referir entonces ahora al matrimonio religioso exclusivamente. Ahora, esta cuestión, esta dualidad del matrimonio civil y religioso daría que de hecho es posible que una persona
esté casado por civil y no por iglesia, que esté casado por iglesia y no por civil, teóricamente, les digo teóricamente porque en la arquidiócesis de Rosario, el arzobispo de Rosario, Monseñor Mólagan, estableció un decreto por el cual los párrocos eh, no deben casar sin permiso del obispo a fieles que no se quieran casar por civil. La idea del obispo es evitar que se tome el matrimonio como algo superficial, que se lo tome en serio, y entonces si hay alguien que se va a casar por iglesia, pero no se va a casar por civil, tiene que explicar por qué, digamos, ¿no? Antes de habilitarlo, para evitar que haya algún tipo de estafa o de trampa intramatrimonial, para después dejar al otro cónyuge sin nada, como el matrimonio religioso no tiene efecto jurídico. Pero podría pasar que alguien esté casado por civil y no por iglesia y no por civil, y hasta podría pasar que alguien esté casado con uno por iglesia y con otro por civil, porque el Estado no reconoce el matrimonio religioso y entre fieles católicos el único matrimonio que vale es el canónico, ¿no? Sería una posibilidad. El matrimonio en el cristianismo es una realidad natural y sobrenatural. Sabemos que lo que vino a hacer Jesucristo fue elevar al orden sobrenatural la realidad natural, no reemplazarla y no destruirla. O sea, el matrimonio ya existía. El matrimonio era una institución que existía entre el pueblo judío y aún entre los pueblos paganos también existía una institución matrimonial. Lo que hace Jesús es elevarla al orden sobrenatural, dándole la condición de sacramento. Y está regulada en el Código de Derecho Canónico, actualmente el que utilizamos para el rito latino. Como sacramento, como todos los sacramentos, tiene una materia y una forma, solo que lo que tiene de particular el matrimonio es que la materia es inmaterial. ¿Mm? Porque no tenemos el pan y el vino o el agua, un objeto material. La materia es la voluntad de los cónyuges de contraer matrimonio. Esa es la materia. Y la forma es el consentimiento, es aceptar, ¿Mm? el matrimonio como tal. Y los ministros, también una cosa muy importante, son los mismos contrayentes. ¿Mm? El clérigo que esté presente lo hace como testigo de la iglesia, no como ministro. Al punto tal que el Código de Derecho Canónico prevé que si en una comunidad cristiana que está aislada hay dos miembros de la comunidad que se quieren casar y no se espera que un clérigo los asista dentro de un plazo razonable, se pueden contraer matrimonio frente a los miembros de la comunidad, sin la necesidad de la presencia del clérigo. ¿Mm? Eh, Tiene esa particularidad, digamos, el matrimonio. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Así define el Código de Derecho Canónico el matrimonio. Varón y mujer, un consorcio de toda la vida, y esto tiene que ver con un compartir toda su persona y para siempre, y que está ordenado al bien de los cónyuges y trasciende a los cónyuges porque también apunta a la procreación y a la educación de los hijos. Y fue elevado por Cristo entre bautizados a la dignidad de sacramento. Y por eso, dice el canon 1055, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. ¿No? Si hay matrimonio, hay sacramento entre cristianos. Si no hay sacramento, no hay matrimonio entre cristianos. ¿No? El código de 1917 distinguía los fines del matrimonio y aclaraba que había un fin primario, que era la procreación y educación de los hijos, y un fin secundario, que era la ayuda de los cónyuges y el remedio de la concupiscencia. Claro, es una visión, podríamos decir, teológica muy centrada en los clérigos célibes, la idea de que, digamos, bueno, los cónyuges tienen que tener sexo porque si no, quién sabe qué cosa harían, y serían con cualquiera, harían, como decir, es un remedio la concupiscencia, la tendencia a desahogar las pasiones, y bueno, pues el matrimonio sirve para aplacarlo un poquito. Bueno, es una teología del cuerpo y de la sexualidad sumamente atrasada, diríamos, ¿no? Esta idea. ¿Mm? Hoy en día, por eso el Código de 1983 evita hablar de un fin primario y un fin secundario, ¿sí?
Pero sí dice que el consorcio de toda la vida está ordenado naturalmente al bien de los cónyuges y a la generación y la educación de la prole. ¿No? De allí que nosotros podemos reconocer tres fines en el matrimonio, tres finalidades. Un fin unitivo, formar un consorcio exclusivo para toda la vida. Un fin procreativo, tener hijos, ¿no? En los tiempos y número que sean razonables, ¿no? Allí está toda la enseñanza de la Iglesia sobre la paternidad responsable. No siempre es razonable tener hijos, no siempre es razonable tener más hijos, ¿no? Porque justamente la paternidad tiene que ser responsable. Esto también ha sido un desarrollo importante del pensamiento teológico, ¿no? De las últimas décadas. Y un fin educativo, no se trata solo de procrearlo, sino que de educarlo. Eso quiere decir que si una persona está delante del sacerdote, ¿no? Y no está dispuesto a formar un consorcio exclusivo para toda la vida con su cónyuge, en realidad no se está casando, ¿no? Está simulando el acto matrimonial. Y esa es una causa de nulidad. O sea, cuando el sacerdote le pregunta, ¿y quiere formar? Sí quiero, pero mentira. Porque esta persona, por ejemplo, quiere seguir saliendo con otra novia que tenía de antes. Y entonces en realidad no está aceptando el matrimonio. Y ese matrimonio puede ser nulo. O si la persona, los amigos le decían, che, pero vos estás seguro de casarse con fulana, si vos en realidad no te querés casar y no estás convencido de fulana, y la persona le dice a los amigos, bueno, yo me caso, después si veo que la cosa no va, me divorcio y listo. Ese matrimonio tampoco es válido porque también hubo una simulación, porque la persona no está aceptando formar un consorcio exclusivo para toda la vida. O si uno de los dos cónyuges se casa con la decisión de no tener hijos. No, de esperar, ahora no, más adelante, sino directamente no quiero saber nada con tener hijos, ese matrimonio tampoco es válido, ¿no? Porque se está excluyendo una parte esencial del matrimonio, que es el fin procreativo. O alguno de los cónyuges tiene la decisión de no participar en nada en la educación de los hijos, tampoco, ¿no? Pues podrá haber distribución de tareas, medidas, grados, cuánto tiempo uno, cuánto tiempo el otro, etcétera, pero ninguno se puede excluir de manera absoluta. Si se excluye de manera absoluta y expresa algunos de estos tres fines, hay una simulación. ¿Por qué simulación? Porque cuando el sacerdote le dice, fulano de tal, tomas a fulana como esposa para amarla, respetarla, tener hijos, educarlos por toda tu vida, la persona dice sí, está mintiendo, hay una simulación. Porque adentro dice, no, esto no, yo digo sí porque si no, no me casan, pero no. Entonces el matrimonio es nulo, es esta causa de simulación o de exclusión de una propiedad esencial o un fin del matrimonio, es de las causas más comunes de nulidad matrimonial y de las más sencillas de demostrar, porque generalmente la persona, algún familiar, algún conocido le ha dicho, lo ha sabido, y después se ve con el tiempo, o sea, si hay una persona que de los 6, 7 meses de haberse casado, es infiel, y es infiel con alguien que conocía de antes del matrimonio, y, digamos, ya era fiel de antes, digamos, porque ha habido casos así, ¿eh? De personas que tienen la novia legal y la novia ilegal, y después se transforman en esposa la novia legal, y siguen con la novia ilegal también, ese matrimonio es claramente inválido, nulo. ¿Eh? Si hay un hijo. Que haya hijos o no, no cambia porque unas personas pueden tener hijos sin estar casadas. Entonces, acá estamos definiendo si, claro, si hubo un matrimonio, ¿no? Después, digamos, si hay hijos o no hay hijos, las personas siguen teniendo obligaciones con sus hijos, aunque lo hayan tenido sin estar casadas o con un matrimonio nulo, ¿no? Eh, bueno, eso yo ya se los había explicado de los fines. A su vez, por las características que tiene el matrimonio, en primer lugar por el tipo de amor y la solidez que se espera de la base de la familia y por voluntad expresa de Jesucristo, de Dios, podemos identificar dos propiedades del matrimonio. Unidad, uno con una, que en realidad la unidad absorbe la heterosexualidad porque es uno con una. Esto excluye tanto la poligamia
o la poliandria, que es menos común, la mujer que tiene varios hombres, como la exclusión de la fidelidad. O sea, que una persona al casarse no ha tomado la decisión de ser fiel, ¿sí? Sino de tener otras parejas sexuales. Y la indisolubilidad, porque es para toda la vida, complementa la unidad. ¿Mm? Porque algunos comparan, dicen, la disolubilidad es como, podríamos decir, el adulterio a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? O sea, uno también es una falta a la fidelidad. Eh, Ahora, yo les decía que el Jesucristo, la Iglesia, el cristianismo, ha elevado al orden sobrenatural realidades naturales. Eso quiere decir que el matrimonio ya existía antes del cristianismo, ¿no? Como un vínculo entre seres humanos natural, digamos. Por eso los pueblos lo han reconocido y lo han regulado, y también existe fuera del cristianismo. Eso es lo que canónicamente se llama matrimonio natural. Esto implica que si estamos con dos personas bautizadas, como están bautizadas y han sido elevadas al plano sobrenatural, entre ellas solo vale el matrimonio canónico. ¿Mm? Si dos personas cristianas se juntan, se comprometen, dicen vamos a vivir juntos toda la vida, a tener hijos y empiezan a tener hijos, no están casadas, ¿no? Ahora, la Iglesia reconoce el matrimonio natural entre no católicos, según el rito que tengan o según la forma civil, siempre que se hayan comprometido a formar un consorcio de toda la vida para procrear y educar a los hijos. Eso quiere decir que si yo tengo una persona no bautizada que se quiere casar por iglesia y antes estuvo casado por civil con otra, hay que disolver ese matrimonio natural para que se pueda casar por iglesia con otra. Porque como esta persona es no bautizada, no estaba obligada a seguir el rito, entonces su matrimonio natural sí vale. Pero aquí aparece uno de los privilegios que están previstos en la Escritura, que es si una persona se bautiza, se hace cristiano y tenía un matrimonio natural, ¿m? Puede disolverse ese matrimonio para que constituya un matrimonio cristiano con otra persona. ¿M? Pero lo tiene que hacer, porque existe ese matrimonio, la iglesia lo reconoce como válido, ¿no? No es que dice no, no vale porque no fue por iglesia. Sí, pero si no era católico, no tenía por qué ser por iglesia. Eh, bueno, hay algunas diferencias con el matrimonio civil argentino, pero lo vamos a pasar. Como yo les decía, el matrimonio religioso es el único válido entre bautizados. Jesús insistió muchas veces en que la intención original del Creador era un matrimonio indisoluble y deja sin efecto la tolerancia que tenían los judíos al despedir a la mujer o al esposo, aunque habla de la mujer. Entre bautizados, dice el canon 1141, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. ¿Qué quiere decir rato y consumado? Rato quiere decir válido, sin vicios, sin defectos. Y consumado quiere decir que tuvieron la primera relación sexual completa. Es decir, por más que se haga la ceremonia e intercambien el consentimiento, allí tenemos el sacramento, pero la indisolubilidad, según el derecho canónico, la trae la consumación del matrimonio. Si dos personas van a la iglesia, realizan la ceremonia completa, se intercambian el consentimiento matrimonial, dicen que si quieren, etcétera, se van a la fiesta y en la fiesta se pelean y no se ven nunca más, ese matrimonio se puede disolver porque no fue consumado, sin necesidad de plantear ninguna otra causa de nulidad que no sea la no consumación. ¿Mm? Eh, es interesante tener presente que el Código de Derecho Canónico regula también la separación, no la nulidad, sino que los esposos puedan vivir separados si hay alguna razón importante. Casi nadie recurre a hecho, generalmente se separan sin hacer ningún trámite, pero está previsto el trámite. Y es interesante también reconocer que
según la enseñanza de la Iglesia, que fue muy claro Juan Pablo II en esto, los católicos, si la única manera razonable de proteger los bienes o la relación con los hijos es recurriendo al divorcio civil, es lícito que se divorcien civilmente, pero no que constituyan una nueva unión con otra persona, porque ese matrimonio religioso, canónico, si es válido, es para toda la vida. ¿Mm? Pero el divorcio civil como una manera de organizar los bienes y el tema de los hijos, hay muchas veces que deban recurrir aún siendo católicos. Esto porque, digamos, hoy en día en realidad no tiene mucho sentido porque hoy en día, con que uno de los dos esposos se quiera divorciar, ya el juez decreta el divorcio y se acabó. O sea que las personas pueden ser divorciadas contra su voluntad, ¿no? Una persona se pudo haber casado, no se quiere divorciar y la divorcian porque el otro va al juez y el juez lo divorcia. Entonces, que una persona sea divorciada en sí mismo no es, eh, no tiene absolutamente ningún grado de culpa o de imputabilidad. Distinto es si esa persona divorciada se une con otra persona sin casarse y no se va a poder casar si no obtiene una nulidad del matrimonio anterior, porque esta persona sí viviría contraviniendo la ley de Dios. No por estar divorciada, sino por haber formado una unión no matrimonial con otra persona. Eh, el Código de Derecho Canónico, en el canon 1075, precisa que la materia matrimonial, fíjense, es tan sensible que le asigna competencia exclusiva a la Santa Sede. O sea, ¿cuándo un matrimonio se puede celebrar y cuándo no? ¿Cuáles son los requisitos y los principios? Solo lo puede determinar la Santa Sede. ¿Mm? Que es solo el que puede establecer impedimentos para que las personas no se puedan casar. Aunque, en algún caso particular, un obispo por causas graves y temporalmente, podría prohibirlo a los súbditos. Acá podría entrar esta previsión que yo les dije que hay en la Arquidiócesis de Rosario, de que deben pedir permiso a aquellos que se quieran casar por iglesia si no se van a casar por civil, ¿no? Para explicar las razones de por qué lo van a hacer. Eh, la forma. Bueno, una de las grandes tareas que emprendió el Concilio de Trento tuvo que ver con eh, establecer una forma, un rito único, porque era muy variado en la Europa antes del Concilio de Trento, la forma de los ritos de matrimonio, que muchos tenían que ver con algunos ritos paganos de distintas regiones. Hoy en día tenemos una forma ordinaria y las excepciones. La forma ordinaria es el ritual, digamos, matrimonial, del intercambio ante un ministro sagrado del consentimiento matrimonial, y como yo les dije, hay excepciones, como el caso de una comunidad que viva aislada de clérigos y no pudieran recibir. Si bien hay un rito, hay una forma canónica que se debe seguir, y si no se sigue, eh, digamos, el matrimonio no tiene valor, el rito se puede dispensar, porque es una creación de la iglesia. Jesucristo no dejó establecido un rito matrimonial, ni Dios lo ha enseñado cómo tienen que hacer para casarse. Entonces la iglesia ha previsto un rito, pero el obispo puede otorgar dispensa de rito. Esto, sobre todo, tiene que ver con situaciones de matrimonios mixtos, en donde un católico contrae matrimonio con un cristiano, no católico, pero bautizado, y que por determinada razón lo contrae no en la parroquia católica, sino frente a un ministro de otro culto cristiano. ¿Mm? Esto es lo que ocurrió con la princesa Máxima Sorrequieta, la reina de Holanda. Se iba a casar con el príncipe de Holanda, la religión oficial era el calvinismo, y ella no se podía casar en una iglesia católica porque ella iba a ser la reina de Holanda, o sea, que era la religión de la corona, el calvinismo. Entonces ella pidió la dispensa y le otorgó el primado de Países Bajos la dispensa, y ella se pudo casar, y ese matrimonio fue válido y fue sacramento, porque eran los dos bautizados, aunque no se hizo en una iglesia católica. ¿Mm? Pero hay que obtener la dispensa del rito. Si no se obtiene la dispensa del rito, canónicamente ese matrimonio es inválido.
Ya les hablé de la consumación hace un momento. Bueno, según el Código de Derecho Canónico, el matrimonio se presume válido, goza del favor del derecho, y el que diga que es inválido lo tiene que demostrar. ¿Sí? Y acá aparece el problema de la nulidad. O sea, matrimonios que pueden no ser válidos. Y tenemos que entender lo que es la nulidad, porque la nulidad no es algo que existe solo en el campo de los matrimonios. Cualquier acto puede ser inválido si no reúne los requisitos para ser válido. Por ejemplo, si uno vende un auto y no lo hace a través de los formularios del registro de la propiedad automotor, se llama la transferencia, uno no es dueño, uno sigue siendo el dueño y el comprador no es dueño. Entonces, todos los actos jurídicos tienen determinados elementos o requisitos para ser válidos. Si a una persona la emborrachan y borracho vende la casa, esa venta no vale, porque estaba borracho. Entonces, cuando hablamos de nulidad del matrimonio, no estamos hablando de un invento o algo que se crea para los matrimonios, sino que es algo que jurídicamente es universal para todos los actos. ¿Y qué tiene que ver la nulidad con que hay un defecto en el origen del acto que le quita los efectos jurídicos? O sea, hay un defecto. Le faltó algo al momento de realizarse. Ningún acto es nulo por algo que pasa después. La nulidad siempre remite a causas del momento que se hizo. La persona vendió el auto, estaba enferma. La persona alquiló, estaba borracha. La persona alquiló la casa, estaba amenazada. La persona vendió tal cosa, no hizo el documento que tenía que hacer. No lo hizo cuando tuvo lugar el acto. Estaba borracha cuando tuvo lugar el acto. Estaba amenazada cuando tuvo lugar el acto. ¿Mm? Eso es lo que distingue la nulidad, en el caso matrimonial, de un divorcio. La nulidad supone determinar que desde su origen no tenía valor. El divorcio supone disolverlo posteriormente por causa posterior al matrimonio. Por eso, la enseñanza de Cristo de que el hombre no puede separar lo que Dios ha unido es totalmente incompatible con el divorcio canónico, ¿sí? Pero no es incompatible con la nulidad, porque dice lo que Dios ha unido. Y en realidad un matrimonio nulo nunca estuvo unido, porque tiene un defecto tan grave desde el origen que lo hacen inválido. Nosotros hablamos aquí en Derecho Canónico, en la unidad 3, si no me equivoco, de la validez y la licitud de los actos. O sea, hay condiciones, requisitos que hacen que un acto no tenga valor, y esa es la nulidad. ¿Eh? Por eso, el tema en esto hay que evitar, por un lado, la laxitud de algunos que plantean que la Iglesia tendría que aceptar el divorcio y no entendiendo bien de lo que se trata, o a veces el excesivo escrúpulo de otros que plantean que la nulidad es un invento para meter el divorcio. No, no tiene, es otra cosa. No, no tiene que ver. Y no solo existe en relación con el matrimonio, también podría ser nulo otro sacramento, como una ordenación. ¿Eh? La nulidad, entonces, es la sanción que priva de los efectos al matrimonio por un defecto originario en su origen. ¿Eh? Y lógicamente, ¿eh? Si nosotros tenemos que tener cuidado cuando consideramos las nulidades, porque si el criterio es demasiado amplio para aceptar nulidades, quiere decir que es demasiado restrictivo para aceptar matrimonios. Porque cuando yo digo que un matrimonio es nulo, lo que estoy queriendo decir es que estas personas no se tendrían entendido que casar. Entonces yo digo, no, hoy en día la gente es muy inmadura, por eso todos los matrimonios de menores de 30 años son nulos. ¿No? ¿Qué quiere decir entonces? Que no hay que dejarlos casar a nadie antes de los 30 años, porque son las dos caras. La habilidad nupcial, la habilidad para casarse, es la otra cara de la nulidad matrimonial. Esto supone un equilibrio, no ser ni demasiado laxo, ni ser demasiado estricto o restrictivo con la nulidad. Bueno, el proceso de nulidad matrimonial, cuando hablamos de los procesos judiciales, lo habíamos abordado brevemente. Para declarar la nulidad del matrimonio, hoy en día, después de las enseñanzas del Papa Francisco, se puede hacer o a través de un juicio, ¿sí? Que supone una demanda, la contestación de demanda, la prueba, el dubio, ¿sí? Fijación de la duda y la sentencia, ¿sí? Que requería antes doble instancia, que dos tribunales la confirmaran. Esto fue suprimido, basta ahora que la declare un tribunal la nulidad. Y además, lo que se ha habilitado el Papa Francisco es que en situaciones donde resulte razonable entender que hubo una nulidad,
y donde, digamos, las pruebas que aporten lo convenzan al obispo de que así tuvo lugar, puede declarar la nulidad sin necesidad del juicio. ¿No? Tenemos que tener en claro lo siguiente, que ya era de antes. La nulidad del matrimonio no es solo para algunas personas privilegiadas. Cualquier persona puede tener la nulidad. No es algo discrecional del sacerdote, ¿no? Eso también es importante, no es como ir a confesarse, ¿no? Hay que demostrar. No es algo muy raro, y menos en épocas de tanto secularismo como el que vivimos nosotros, es donde muchos toman el matrimonio canónico como algo, una tradición o algo lindo y nada más, o uno de los dos fieles solamente que de alguna manera acompaña y el otro no. Entonces no es raro de que existan nulidades de matrimonio, no tienen un costo económico excesivo ni siquiera los juicios de nulidad, no requiere que los dos esposos estén de acuerdo. Si los dos esposos están de acuerdo es más fácil, ¿eh? Porque por un lado van a aportar prueba a los dos, ¿eh? Por otro lado, si el obispo quiere recurrir a través de un decreto, difícilmente lo haga si uno de los dos dice que no fue nulo, ahí va, seguramente va a requerir algún tipo de prueba, y es relativamente independiente de la duración de la convivencia y de la existencia de los hijos. ¿Por qué relativamente independiente? ¿Y por qué es posible que un matrimonio que tuvo lugar hace 30 años y que dio lugar a 5 hijos igual sea nulo? Puede ser. Una chica cuando tenía 14 años la dejó embarazada el novio, los padres dijeron, vos te casás o te casás, y la chica, bueno, se casó y vivió toda la vida, sí, pero en realidad ella no se había querido casar cuando se casó y lo hizo muy influenciada, y pasaron los años y bueno, no era feliz, entonces, bueno, ese matrimonio puede ser nulo, pero es cierto que mientras más tiempo pasó, ¿no? Y los hijos confirmaron de alguna manera que hubo trato sexual, etcétera, es más difícil demostrar que el matrimonio fue nulo. No es imposible, pero es más difícil. Entre otras cosas porque la mayoría de los testigos fallecieron. A mí me ha tocado como abogado intervenir en causas en donde alguien le cuenta, ah, bueno, ¿y eso quién lo sabe? Y lo sabía la tía fulana, pero falleció en 3 años. Y esto, y la hermana fue sultana, pero falleció hace 2 años, y entonces nos quedamos sin prueba, nos quedamos sin testigos, y se complica la demostración. ¿Mm? Hay distintas causas de nulidad de matrimonio. Algunas tienen que ver con impedimentos. Impedimentos eran obstáculos para casarse, que como no se supieron, se casaron igual, pero si se hubieran sabido no se hubieran podido casar. Estos impedimentos es lo que da lugar a las proclamas matrimoniales que los párrocos pegan en las iglesias, en las puertas, diciendo quiénes se van a casar, para que teóricamente la gente vaya, pero se va a casar fulanito, puede decir, ¿pero cómo se va a casar fulanito si ya estaba casado con él? Pero ¿cómo se va a casar fulanito con esta si yo el otro día la vi con 3 chicas más? Bueno, y van y le puedan decir al párroco, mire, tenga cuidado con lo que está haciendo porque puede haber un impedimento. Los vicios del consentimiento, en cambio, no son impedimentos, porque no existían antes. Tiene que ver con que al momento de casarse, una de las personas está mintiendo sobre su voluntad al dar su consentimiento matrimonial. ¿Mm? Vamos a pasar al otro zoom.